Bienvenidos a Hazte el Listo, el canal donde la historia cobra vida a través de las batallas más épicas que definieron el destino de civilizaciones. Hoy vamos a sumergirnos en una de las derrotas más humillantes de Roma, una que marcó un antes y un después en la historia de las guerras púnicas. Hablamos por supuesto de la batalla de Canas, librada en el 216 a.C. entre las fuerzas romanas y el ejército cartaginés, comandado por Aníbal Barca. Acompáñanos mientras exploramos este enfrentamiento desde el punto de vista romano, la perspectiva de un ejército que, a pesar de su derrota, se levantaría para forjar el futuro de Roma. Roma estaba en su apogeo. La República Romana, conocida por su disciplina, organización y capacidad militar, se había expandido desde las colinas de la ciudad hasta las tierras de Hispania y el norte de África. La Segunda Guerra Púnica estaba en su punto más álgido, y las fuerzas romanas se preparaban para enfrentarse al ejército cartaginés, comandado por el brillante Aníbal Barca. Pero Roma, confiada en su invencibilidad, no sabía que se encontraba ante una de las pruebas más grandes de su historia. El líder cartaginés, Aníbal, ya había demostrado su destreza estratégica en las batallas previas, como en Trebia y Lago Trasimeno. Pero su mayor desafío aún estaba por llegar. La batalla de Canas, en el 216 a.C. en las llanuras de Apulia, en el sur de Italia. Aníbal, con su astucia, había logrado realizar uno de los movimientos más audaces de la historia militar al atravesar los Alpes con un ejército compuesto por soldados experimentados y elefantes. Con su ejército agotado pero lleno de determinación, se encontraba ahora en el sur de Italia, buscando una confrontación con Roma. Sin embargo, a pesar de los éxitos previos, los romanos no subestimaron a Aníbal. El ejército romano que se preparaba para enfrentar a Aníbal estaba compuesto por más de 80.000 soldados, una fuerza impresionante que, a simple vista, parecía imparable. Bajo el mando de los cónsules Lucio Emilio Paulo y Gayo Terencio Varrón, Roma pensaba que su enorme ejército podría aniquilar a los cartagineses con facilidad. La moral era alta y la confianza en la superioridad de Roma era casi total. Pero lo que los romanos no sabían es que este sería un día en el que esa confianza se vería destrozada. Aníbal, como siempre, no se dejó engañar por el número. Sabía que, aunque los romanos eran más, su ejército estaba compuesto por fuerzas descoordinadas y con un espíritu de arrogancia. En cambio, Aníbal confiaba en la disciplina, la sorpresa y, sobre todo, en su superioridad estratégica. El campo de batalla de Canas, con sus llanuras abiertas, le ofrecía la oportunidad perfecta para ejecutar una táctica que haría historia. El plan de Aníbal era simple, pero devastador en su ejecución. En lugar de enfrentarse al ejército romano de forma directa, como era habitual, Aníbal desplegó a sus tropas en una formación aparentemente desfavorable. Colocó a su ejército en forma de media luna, con el centro de sus fuerzas menos concentrado, mientras que los flancos y las líneas de atrás estaban más fortalecidas. Parecía una invitación al ataque, un punto débil que los romanos, en su arrogancia, no pudieron resistir. Los romanos, liderados por Varrón, tomaron la decisión fatal de atacar con todas sus fuerzas el centro del ejército cartaginense. Creyeron que, al empujar a los cartagineses hacia atrás, ganarían rápidamente la batalla. Pero lo que sucedió a continuación fue un movimiento táctico magistral de Aníbal que llevaría a los romanos a una carnicería sin igual. Cuando los romanos se adentraron en el centro del ejército cartaginense, Aníbal dio la señal para cerrar el cerco. Las fuerzas cartaginesas de los flancos, que inicialmente parecían estar en desventaja, comenzaron a rodear a los romanos. El cerco se estrechó poco a poco y la sorpresa de los romanos fue total. Se encontraron atrapados, con las fuerzas cartaginesas rodeándolos por todos los lados. Los soldados romanos intentaron luchar, pero el campo de batalla estaba tan abarrotado que no podían maniobrar y la derrota era ya inevitable. Los cartagineses, entrenados para la guerra rápida y despiadada, atacaron sin piedad.
Aníbal no solo había rodeado a los romanos, sino que había aprovechado sus propios soldados para ejecutar ataques simultáneos, desorientando y desmoronando la moral de las legiones romanas. La masacre fue brutal. Durante horas, los romanos lucharon ferozmente, pero la derrota ya estaba escrita en el aire. Los comandantes romanos no pudieron hacer nada para evitar el desastre. Lucio Emilio Paulo, el más experimentado, murió en combate, mientras que Varrón, el líder más joven y audaz, logró escapar, pero la humillación de la derrota lo perseguiría el resto de su vida. El número de bajas romanas fue descomunal. Más de 70.000 soldados romanos cayeron en la batalla. Las filas romanas fueron diezmadas y con ellas la confianza en la invencibilidad de Roma. Las fuerzas cartaginesas, por su parte, perdieron alrededor de 6.000 hombres, un número mínimo en comparación con el desastre romano. Aníbal había logrado una victoria casi total, una de las más grandes de la historia militar. Sin embargo, la historia no termina con esta derrota. A pesar de la magnitud del desastre, Roma no se rindió. El pueblo romano se levantó de sus cenizas, como lo haría en tantas otras ocasiones. La derrota de Cannas, aunque dolorosa, enseñó a los romanos una lección invaluable. No podían confiar solo en su número y fuerza. La victoria de Aníbal, aunque aplastante, no significó el fin de Roma. La República Romana, bajo el liderazgo de hombres como Quinto Fabio Máximo, aprendió a evitar el enfrentamiento directo con Aníbal y, en lugar de eso, comenzó a desgastar su ejército con una guerra de guerrillas, evitando batallas campales, pero acosando constantemente a las fuerzas cartaginesas. Roma no solo sobrevivió, sino que, eventualmente, venció a Cartago en la Segunda Guerra Púnica, sellando su destino como la potencia dominante en el mundo antiguo. La batalla de Cannas es una de las más grandes lecciones de la historia de la humanidad. Nos enseña que, aunque el poderío militar puede parecer invencible, nunca debemos subestimar la astucia, la estrategia y el liderazgo visionario. Aníbal, un genio militar, mostró al mundo que la guerra no se gana solo con fuerza, sino con inteligencia y audacia. Roma sufrió una de sus derrotas más humillantes, pero, como siempre, se levantó con más fuerza, con más sabiduría. Fue una derrota, sí, pero también el comienzo de la verdadera grandeza de Roma. Si esta historia te ha inspirado, si te ha mostrado cómo incluso las grandes caídas pueden llevarnos a la grandeza, entonces suscríbete a Hazte el Listo. Aquí seguimos explorando las batallas, las estrategias y los momentos que han marcado la historia. Únete a nuestra comunidad, activa la campanita y sigue aprendiendo con nosotros. Hasta la próxima, ciudadanos de Roma. Que la gloria de nuestra historia siga viva.